Buenos días con todos los presentes, tanto Alexandra como mis otros compañeros. Mi nombre es Melissa Ramos y en esta oportunidad haré la exposición de mi plan de trabajo. El trabajo que les voy a presentar se llama Las otras víctimas, reconstruyendo las identidades de los actores participantes del conflicto armado interno en el Perú, y está basada en la obra de Los rendidos, El don de perdonar de José Carlos Agüero. ¿En qué páramo sin nombre quedan estos sujetos? ¿En qué lugar sin nombre dentro de nuestro mundo de memorias y derechos? Fantasmas, que ni siquiera pueden ser víctimas, que son no enunciables en el lenguaje convencional. Semisujetos. Esta es una cita de la obra a la que me refiero, que nos lleva a preguntarnos a qué víctimas se refiere el autor y cuál es el problema con ellas. Es en base a eso que yo llego a delimitar mi tema, la construcción y reconstrucción de los conceptos de víctima y victimario en Los rendidos de José Carlos Agüero. Para esto me voy a basar en el concepto de memorias restaurativas de Lucero de Vivanco. Mi pregunta de investigación es, ¿quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios del conflicto armado interno? ¿Puede haber más de uno? ¿Son excluyentes? Con esto trato de complejizar que las nociones que normalmente estamos acostumbrados a tener de víctima y victimario pueden ir más allá y ser complejizadas mediante la literatura y las representaciones que se tienen en estas. Esto me lleva a hacer otras preguntas. ¿Quiénes son estas víctimas y quién tiene la labor de reconocerlas? Haciendo referencia a que existen diferentes actores que pueden reconocer a las víctimas. ¿Cuál es el discurso oficial de las víctimas y cuál es la perspectiva que tienen ellas sobre ellas mismas? Por otro lado, tengo las preguntas de ¿quiénes son los victimarios? ¿Cuál es el discurso popular sobre los victimarios? ¿Cómo el autor les construye una identidad en base a sus experiencias en la obra? ¿Y existieron otros victimarios? Esto me lleva a mi hipótesis o respuesta tentativa. La construcción y reconstrucción de los conceptos de víctima y victimario en Los rendidos de José Carlos Agüero se da gracias a las memorias restaurativas, concepto planteado por Lucero de Vivanco. En esta se busca la reposición de identidades, ciudadanías, el reconocimiento y el acceso a la verdad y justicia para todos los sujetos. En la obra se usa el discurso literario de la memoria para darle una nueva identidad a ciertos personajes que estuvieron involucrados en el conflicto armado interno y reformular así el papel que tuvieron durante esta guerra. Por un lado, en el primer capítulo se analizará el concepto de las víctimas. Esta parte se dividirá en dos secciones. Por un lado, se mostrará la noción de víctima en la narrativa establecida como la comúnmente aceptada, analizando tanto el discurso oficial del Estado como la memoria colectiva posguerra, y por otro lado, se analizará al otro grupo de víctimas, los indígenas, donde se incluirá tanto a las personas que sufrieron las violaciones de los derechos como a sus familiares. Además, se expondrá el intento de los académicos por resignificar este concepto en sus estudios y textos. De igual manera, en el segundo capítulo se analizará la figura de los victimarios. Este capítulo se dividirá en dos partes. En la primera se hablará de los terroristas, tanto desde la perspectiva externa del discurso del Estado y la estigmatización popular, como desde la mirada interna mediante la reconstrucción de la identidad otorgada por el autor de la obra. Además, se integrará el concepto de justicia restaurativa en la reconciliación de estos personajes. En la segunda parte se planteará el Estado y las Fuerzas Armadas como otro grupo de victimarios, mostrando los principales casos de violencia y explicando las causas que los llevaron a cometerlos, como una parte de una ideología mucho más grande que perpetua la desigualdad. Finalmente, se demostrará que gracias a las memorias expuestas en la obra de Los rendidos, se puede reconstruir y complejizar las identidades de las víctimas y victimarios, demostrando que no son necesariamente excluyentes, dándole así un espacio en el lugar de la memoria del conflicto armado interno. Para esto me he planteado diferentes tareas metodológicas. Mi objetivo principal es demostrar la importancia de complejizar las nociones de víctima y victimario, que son defendidas normalmente por el discurso oficial aceptado por el común de la sociedad peruana. Con esto me refiero a demostrar la necesidad de ampliar estas nociones para ver realmente quiénes son las víctimas y los victimarios, y que puede existir más de uno de estos. Como otro objetivo tengo analizar el papel que cumplen los diversos actores en la construcción y reconstrucción de las nociones de víctimas y victimarios. Con respecto a las víctimas, busco analizar el papel del Estado en el reconocimiento de las víctimas, exponer las causas que llevan a omitir a las víctimas silenciadas y analizar la forma en que se perciben las víctimas a sí mismas. Acá podemos reconocer
lo dicho anteriormente, que existen diversos actores que pueden influir en el reconocimiento de las víctimas, tanto el Estado, la opinión popular y las mismas víctimas. Con respecto a los victimarios, mis objetivos son analizar las definiciones y exclusiones que hacemos de los victimarios, demostrar que el Estado también tuvo un rol de victimario y demostrar también cómo la literatura tiene un rol en la reconstrucción de las identidades. Con esto llegamos a mi esquema. Mi esquema está dividido en dos capítulos, como lo mencioné anteriormente. En uno se analizará las víctimas y en el otro a los victimarios, dividiéndose cada uno de estos en dos grupos. Uno, el que es el comúnmente aceptado y normalizado, y otro, la nueva significación o reconstrucción que estoy intentando dar yo mediante este trabajo. En el capítulo 1, sobre las víctimas, tenemos el 1.1, la narrativa aceptada y normalizada, o las víctimas inocentes, que es lo que nosotros recibimos normalmente como la idea de quiénes son las víctimas. Este se dividirá en 1.1.1, que es el discurso oficial del Estado. Para este fin, vamos a utilizar la definición de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la exclusión del régimen único, el registro único de víctimas. Con estas definiciones podemos ver a quienes reconoce el Estado como víctimas y a quienes excluye, ya que en este último mencionado se excluía a todas las personas que tuvieran algún vínculo, confirmado o no con Sendero Luminoso, para ser no solo reconocidas, sino también eh, que se le diera una reconstrucción. Y por otro lado, tenemos la memoria colectiva posguerra. Esto se refiere a la opinión popular de la gente. Para esto nos basaremos en la moralidad superior, la simulación del discurso por consenso cómodo, ya que por una especie de lo políticamente correcto, nosotros aceptamos que esta definición que nos hacen es la correcta. Por otro lado, llegaremos al segundo grupo, la resignificación del concepto, las otras víctimas, en la que hablaremos de los indígenas. Tenemos así la visibilización de los crímenes de derechos humanos, desapariciones, violaciones y esterilizaciones forzadas. Pero para el fin de nuestro trabajo nos basaremos más que nada en las desapariciones y también en las muertes. Para esto tenemos la persecución de la etiqueta como forma de significación. Con esto me refiero a que las víctimas, o sea, los indígenas, buscan ser reconocidas con la etiqueta de víctimas para poder ser reconocidos y tener una búsqueda de justicia, para que se entienda que lo que ellos pasaron también fue importante. Y por otro lado, tenemos a la inclusión de los familiares como víctimas anexadas, puesto que después de muertas o desaparecidas estas víctimas, los familiares, en una búsqueda de respuestas, siguen durante años, incluso hasta la actualidad, sufriendo una especie de violencia simbólica por parte del Estado, al no obtener las respuestas ni el paradero de sus familiares. Además, también se hablará de la culpa y la falta de duelo, o la prohibición de este como otra forma de violencia simbólica que sufren estos familiares. Y por último, en este capítulo también se hablará de un cambio en la investigación del periodo de violencia, hablando del intento de los académicos en su estudio y creación de nuevos textos literarios. En este capítulo se intentará complejizar la definición de las víctimas. Por un lado, tendremos la narrativa de la verdad comúnmente aceptada. Esta habla de las víctimas inocentes o víctimas correctas, aquellas que por empatía, según la gente, merecen un lugar en la memoria y por ende una reparación. Para esto se presentará el discurso oficial del Estado, visible en los documentos oficiales como el informe de la CBR y el Registro Único de Víctimas, y complementariamente se analizarán los argumentos de la memoria colectiva posguerra, es decir, los pensamientos comunes que se asumen sin cuestionar en base a una moralidad superior. Por otro lado, expondremos a las víctimas, las olvidadas o silenciadas. Se visualizará las violaciones de derechos humanos que sufrieron los indígenas durante este periodo y cómo esto crea un proceso de búsqueda de justicia que en algunos casos sigue hasta la hoy. Primero, con la persecución de etiqueta de víctima como forma de dignificación, justicia y honor. Y segundo, con la lucha de los familiares que arrastran hasta la actualidad. Esta última se traduce en la culpa o vergüenza, la búsqueda de respuestas, la inexistencia de un duelo como forma de violencia simbólica. Por último, se mostrará cómo en los últimos años se ha dado un cambio en la mirada con la que se estudia y escribe la historia de este periodo, en un intento de homogeneizar la percepción de las víctimas. En el capítulo 2 se hablará sobre los victimarios. El discurso, por un lado, en el discurso establecido sobre los terroristas
y la asignación de la responsabilidad única que hace el Estado. Para esto hablaremos de la percepción de los terroristas. La percepción como una mirada desde afuera. Por un lado tenemos la estigmatización como forma de construcción de su identidad, el uso de la palabra terruco, el encasillamiento, y por otro lado tenemos el enfoque del Estado y su influencia en el pensamiento del peruano. Para esto hablaremos de los procesos discursivos que tuvo el Estado, los medios de comunicación, los documentos oficiales y el enfoque de la educación. Y por otro lado, haremos una mirada interna de su realidad. Para este fin, se utilizará la reconstrucción de la identidad que hace José Carlos Agüero, hablando de la desigualdad, los motivos personales que tuvieron para hacer lo que hicieron y la vida después de la sentencia, la reinserción en la sociedad. Y además añadirá el concepto de justicia restaurativa como forma de reconciliación. En la otra parte de este capítulo hablaremos de los otros victimarios. Y aquí pondremos al Estado como perpetración de violencia. Con el Estado nos referimos a todas las personas que incluyen el Estado, tanto las autoridades como las personas que responden por esto. Acá hablaremos de las violaciones, esterilizaciones forzadas y desapariciones. En una primera parte de este capítulo hablaremos de las autoridades y su papel en los crímenes cometidos, las decisiones que tomaron, el discurso cargado de desigualdad que tuvieron en sus declaraciones y la justificación de los crímenes. Se utilizará el caso del Frontón para hablar de este tema porque siendo este de interés en nuestra obra. Y por otro lado se hablará de las Fuerzas Armadas como agentes de violencia, los crímenes contra los derechos humanos que cometieron y una interpretación de cuál es la razón por la que cometieron esto. Se busca ampliar el concepto de victimario como actor perpetrador de la violencia. Por un lado, se analizará a los terroristas, principales más no únicos agentes de este periodo, y se analizará la percepción que se tiene de estos de dos formas. En primer lugar, mediante los procesos discursivos del Estado y el rol que tiene ese en el pensamiento del peruano, ya sea por los medios de comunicación, documentos, enfoque que se da en la educación escolar, es decir, la forma en la que se cuenta la historia. Y en segundo lugar, la representación de estos sujetos en el pensamiento popular, donde veremos que prima la estigmatización en base a insultos como terruco y otras definiciones que los encasillan dentro del concepto de monstruosidad. De forma antagónica se mostrará también la mirada interna que hace el autor José Carlos Agüero en un intento por reconstruir su identidad y darles un contexto. También se estudiará el concepto de justicia restaurativa como forma de reconciliación. Por otro lado, se planteará el Estado y las Fuerzas Armadas como el otro grupo de victimarios. En el caso del Estado, se analizará cómo las decisiones en base a opiniones extremas, las declaraciones peyorativas y el encubrimiento fueron formas de violencia simbólica. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, una violencia más física. Se presentarán los casos de violencia cometidos analizados por los motivos que los llevaron a estos. Para esto me he basado en una bibliografía. Algunos autores me han servido para dar el concepto de justicia restaurativa, como son Casas, Beristán y Exteverría. Además, Lucero de Vivanco me dará el concepto que hace mi marco teórico, que son las memorias restaurativas y la violencia simbólica. Manrique me hablará de la inocencia, que me ayudará a dar cuál es la definición de inocencia hacia las víctimas reconocidas por el Estado. Y Sterks me dará una visión sobre la bipolaridad entre víctima y victimario y cómo es necesaria la aproximación o la despolarización de todos estos. En el olvido han muerto 2 veces. Eso es todo. Muchas gracias.